¿Crees que sabes todo sobre la Guerra de Corea? Piensa de nuevo. Hay hechos impactantes que jamás imaginaste y que cambiaron el curso de la historia. Desde alianzas secretas hasta batallas épicas. Quédate para descubrir lo que los libros de historia no cuentan. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. La Guerra de Corea recibe considerablemente menos atención que los conflictos en los que participó Estados Unidos antes y después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Sin embargo, cualquier persona interesada en la historia y en la configuración del mundo actual debería familiarizarse con este conflicto. Comprender la Guerra de Corea ilustra la transición de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que habían logrado derrotar a la Alemania nazi y al Japón imperial, a un ejército incapaz de frenar la expansión comunista en Vietnam. En ciertos aspectos, la Guerra de Corea resultó ser incluso más desastrosa para los estadounidenses que la de Vietnam. De hecho, en un momento, los norcoreanos estuvieron a punto de expulsar al ejército estadounidense del país de manera definitiva, y los surcoreanos, aliados de Estados Unidos, llevaron a cabo actos atroces que suscitan interrogantes sobre la razón por la cual Estados Unidos decidió luchar a su favor. Al menos 2 millones de civiles perdieron la vida, aunque esta cifra podría acercarse a los 3 millones. Asimismo, las muertes militares combinadas ascendieron a un mínimo de 500,000, pudiendo superar el millón. Sin embargo, fue un conflicto peculiar en el que ambos bandos tomaron decisiones erróneas. Hoy, retrocederemos en el tiempo para revelar aspectos inusuales y tristes de la Guerra de Corea que quizás no conocías. Se recomienda la discreción del espectador para este video, ya que algunas partes pueden resultar ofensivas o perturbadoras. Los creadores de este video no apoyan ni toleran las atrocidades cometidas durante la Guerra de Corea. En el periodo previo al conflicto, el presidente surcoreano, Syngman Rhee, obligó a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante comunista a inscribirse en un programa de reeducación destinado a corregir su forma de pensar. Cuando no lograron encontrar suficientes simpatizantes, comenzaron a inscribir a la fuerza a personas al azar en este programa educativo. Posteriormente, tras la invasión del ejército norcoreano a Corea del Sur en 1950, el presidente surcoreano ordenó la ejecución de los individuos en este programa de reeducación, así como de aquellos que pertenecían al Partido de los Trabajadores de Corea del Sur. Desde ese momento, amplios sectores de la población fueron masacrados por el gobierno surcoreano. La intervención de Estados Unidos no logró detener estos actos despiadados. De hecho, algunos comandantes incluso aprobaron las ejecuciones, mientras que otros, como el general Douglas MacArthur, hicieron la vista gorda ante las atrocidades. La víctima más joven conocida de estas masacres fue una adolescente. El método más común de ejecución era el uso de armas de fuego, aunque los surcoreanos también emplearon métodos más crueles. Por ejemplo, los sospechosos de ser simpatizantes comunistas que residían en la costa eran atados y arrojados al mar para asegurarse de que se ahogaran. Esta trágica experiencia fue reprimida hasta las décadas de 1990 y 2000, cuando el gobierno de Corea del Sur puso fin a su régimen autoritario y se volvió considerablemente más democrático. Desde entonces, el gobierno ha descubierto miles de restos humanos, y el verdadero alcance de las masacres puede que nunca se conozca. Tras la invasión norcoreana a Corea del Sur, es correcto pensar que los estadounidenses actuaron rápidamente para defender el sur. Pero sería erróneo suponer que esto ocurrió sin contratiempos, como lo demuestra la primera batalla estadounidense. Menos de 2 semanas después del estallido de la guerra, los soldados estadounidenses llegaron a la península de Corea con el objetivo de enfrentar el primer enfrentamiento, que tuvo lugar en la batalla de Osan el 5 de julio de 1950. Un día antes, los soldados estadounidenses, compuestos por un grupo de 540 hombres de varios batallones que se habían agrupado apresuradamente y que se conocieron como Task Force Smith, establecieron posiciones defensivas en 2 colinas a ambos lados de la carretera, justo en las afueras del pueblo de Osan. La mayoría de los soldados de la Task Force Smith eran adolescentes y solo una sexta parte contaba con experiencia en combate. La mayoría había recibido un entrenamiento total de 8 semanas antes de ser desplegados en el teatro de guerra. Para su defensa contaban con equipo que databa de los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Pocas de estas armas eran lo suficientemente potentes como para penetrar el blindaje de los tanques norcoreanos, y la situación se complicó aún más al contar el grupo con solo 6 rondas antitanque. En la mañana del 5 de julio, un soldado observó la aproximación de 8 tanques norcoreanos. El momento fue crítico, ya que se acercaban durante una fuerte tormenta, lo que impidió el apoyo aéreo. A las 8:16 am, los estadounidenses abrieron fuego contra los tanques con artillería, pero observaron con horror cómo los tanques continuaban avanzando lentamente. Apenas lograron impactar los tanques,
que llegaron a un puesto de control que los estadounidenses habían establecido. Los estadounidenses dispararon sus 6 rondas antitanque. 2 de los tanques resultaron dañados y un tercero se incendió. Un norcoreano salió de este tanque en llamas y disparó contra los estadounidenses, matando a un soldado antes de morir él mismo. Los estadounidenses lograron inutilizar otro tanque al impactarlo. Este tanque en llamas disparó contra las fuerzas estadounidenses, causando la muerte de un soldado antes de ser destruido. Los estadounidenses lograron inutilizar otro tanque al impactar sus orugas, pero los norcoreanos destruyeron las líneas de comunicación estadounidenses, lo que dificultó la coordinación logística. Cuando la situación parecía mejorar, otros 25 tanques norcoreanos se acercaron a las tropas estadounidenses. Pronto, la mayoría de los tanques norcoreanos atravesaron las líneas estadounidenses sin sufrir daños, abriendo fuego contra los puestos de avanzada. Los sobrevivientes estadounidenses hicieron todo lo posible por reforzar lo que quedaba de sus defensas, con la llegada de 3 tanques más y una columna de camiones que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los estadounidenses abrieron fuego contra estos vehículos. Algunos camiones fueron destruidos, pero a las 2:30 p.m., los estadounidenses habían agotado todas sus municiones y sufrido grandes pérdidas. Los sobrevivientes se retiraron, mientras que los heridos esperaban ser capturados por los norcoreanos. Los estadounidenses quedaron acorralados. Aquellos que aún tenían 2 brazos fueron atados con los cables de las líneas de comunicación que habían sido inutilizadas y fueron eliminados. La fuerza de tarea Smith sufrió una derrota significativa, perdiendo casi la mitad de sus soldados en esa batalla, mientras que la fuerza de invasión norcoreana se había retrasado un total de 7 horas. Lamentablemente, los estadounidenses tardaron demasiado en aprender de sus errores durante esta batalla en julio. Se desarrollaron enfrentamientos similares en toda la península de Corea, con soldados estadounidenses inexpertos utilizando armamento ineficaz, lo que los llevó a ser abrumados, ya que el ejército de EEUU estaba tan mal equipado y entrenado que los norcoreanos estaban a punto de ganar la guerra a los 2 meses de su primera invasión a Corea del Sur. Durante julio, los ejércitos estadounidense y surcoreano continuaron siendo empujados cada vez más al sur. A principios de agosto, los norcoreanos habían tomado el 90% de la península. Kim Il-sung, el líder norcoreano, consideraba que la victoria era inminente. Sin embargo, los estadounidenses y surcoreanos lograron fortificar el 10% del territorio al que habían sido desplazados en el extremo sureste de la península. El 2 de agosto de 1950, los ejércitos de EEUU y Corea del Sur finalmente lograron detener la invasión. El avance norcoreano llevó a los estadounidenses a planear una contraofensiva para recuperar el territorio perdido. Otra división, conocida como Task Force King, estaba compuesta por 20.000 hombres y se dirigía al oeste para tomar el paso Chenchu, lo que permitiría a las fuerzas estadounidenses y surcoreanas avanzar rápidamente hacia el interior. La Task Force King se dirigió hacia el paso Chenchu el 7 de agosto. Pero al abandonar su base, se encontraron con miles de tropas norcoreanas que intentaban llegar a la base de la Task Force King. Ambos ejércitos lucharon encarnizadamente al aire libre hasta que establecieron bases temporales durante los siguientes 3 días. Las batallas entre estadounidenses y norcoreanos fueron increíblemente sangrientas. Finalmente, la Task Force King fue derrotada y regresó a su base original sin haber logrado tomar territorio nuevamente. Los estadounidenses habían sido derrotados, y tanto los surcoreanos como los estadounidenses tuvieron que defender su pequeño bloque de tierra con gran tenacidad durante agosto y la primera mitad de septiembre de 1950. La mentalidad de nunca rendirse de los soldados estadounidenses y surcoreanos resultó victoriosa a las 6:30 a.m. del 15 de septiembre de 1950, cuando cientos de barcos se acercaron a la ciudad costera de Incheon, situada a cientos de millas al norte del territorio que las fuerzas terrestres estadounidenses defendían de manera muy similar al día D en la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados estadounidenses desembarcaron en las playas, destruyendo las posiciones defensivas norcoreanas. Los norcoreanos fueron completamente sorprendidos y las posiciones defensivas mal mantenidas pronto fueron abandonadas. En menos de 2 semanas, la capital coreana, Seúl, volvió a estar bajo control estadounidense y surcoreano. Los norcoreanos también sufrieron grandes pérdidas. De hecho, a mediados de octubre, Estados Unidos había capturado a más de 135,000 prisioneros de guerra norcoreanos. Desde ese momento, Estados Unidos y Corea del Sur adquirieron la ventaja en la guerra. Puede parecer que este relato es una exageración sobre lo cerca que estuvieron los norcoreanos de apoderarse de toda la península de Corea.
Sin embargo, ni siquiera los comandantes estadounidenses de la época se dieron cuenta de que estaban al borde de la derrota. Por ejemplo, el general Matthew Ridgway afirmó que la guerra habría concluido en 60 días con toda Corea bajo control comunista si no hubiera sido por la Fuerza Aérea de EE.U. La gente es consciente de que Corea del Norte es una de las naciones más extrañas y secretas del mundo. Mientras que todos los países han adoptado el internacionalismo hasta cierto punto, la Corea del Norte actual es conocida como el reino ermitaño que se niega a integrarse con otras naciones. Revela muy poco sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras, y gran parte de lo que comunica es propaganda descarada. ¿Por qué es esto? Todo radica en el hecho es que Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra. Aunque actualmente no se libran batallas entre soldados norcoreanos y surcoreanos, el conflicto persiste porque ninguna de las partes ha formalizado el fin de la guerra. Así fue como concluyó el conflicto en junio de 1953, cuando las fuerzas comunistas y las fuerzas combinadas de Estados Unidos, Corea del Sur y la ONU habían estado estancadas durante años. En ese mes intercambiaron millones de proyectiles, lo que provocó una escalada significativa de hostilidades en el terreno. A pesar de que parecía que la lucha solo podría intensificarse, los gobiernos comunistas estaban en realidad en proceso de poner fin a la guerra en ese momento. Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética durante décadas, había fallecido a principios de 1953. Los líderes soviéticos restantes, inmersos en una lucha interna por el poder, perdieron interés en respaldar la guerra de Corea del Norte. De repente, los norcoreanos y los chinos se encontraron sin recursos. Pronto, los norcoreanos aceptaron participar en conversaciones de paz con las Naciones Unidas. Al final de la guerra, los norcoreanos se unieron a las Fuerzas Armadas de Corea del Norte para respaldar el conflicto. En julio, la mayoría de los líderes de las naciones en guerra firmaron el Acuerdo de Armisticio Coreano, que puso fin a las hostilidades de inmediato. Sin embargo, este acuerdo deja claro que la guerra no ha concluido, ya que establece que todos los combates cesarán hasta que se logre un acuerdo de paz final. Por lo tanto, este acuerdo es esencialmente una medida provisional para evitar que se pierdan vidas hasta que se puedan redactar acuerdos de paz definitivos, aunque nunca se ha firmado un acuerdo de paz final. De hecho, Corea del Sur ni siquiera ha aceptado los términos del Acuerdo de Armisticio Coreano, y ningún representante surcoreano lo ha firmado. Esto se debió a que el entonces presidente surcoreano Syngman Rhee aún aspiraba a controlar toda la península coreana. Sin el apoyo de Estados Unidos, no contaba con la fuerza necesaria para lograrlo, lo que llevó a la detención de los combates. La guerra de Corea sigue oficialmente en curso. Cuando los combates cesaron oficialmente, todos los soldados capturados por ambos lados fueron liberados y se les permitió regresar a casa. No todos lo hicieron, como era de esperar. Decenas de miles de soldados norcoreanos y chinos se negaron a regresar a sus dictaduras comunistas y optaron por permanecer en Occidente. Un pequeño número de soldados surcoreanos, 327 para ser precisos, permanecieron en Corea del Norte. Muchas de estas personas probablemente tenían familiares en el norte y deseaban quedarse con ellos. Sin embargo, lo más sorprendente fue que 21 estadounidenses y un soldado escocés que habían sido capturados se negaron a regresar a casa. En cambio, eligieron permanecer bajo la influencia comunista. Todos estos hombres tenían diversas razones. Algunos estaban realmente impresionados con el estilo de vida comunista, mientras que otros estaban descontentos con las injusticias en su país de origen. Uno de esos individuos era Clarence Adams. Adams era un cabo originario de Memphis, Tennessee. Era afroamericano, por lo que había experimentado más que su parte justa de sufrimiento en los Estados Unidos previos a los derechos civiles. En una prisión comunista tuvo por primera vez acceso a un alto nivel de educación. Estudió teoría política comunista, y una vez que se convirtió en un experto en el tema, comenzó a dar conferencias a otros prisioneros estadounidenses sobre lo que consideraba las virtudes del comunismo. Al finalizar la guerra, Adams sabía que los otros soldados estadounidenses dirían que había pasado todo su encarcelamiento aprendiendo y predicando sobre el comunismo, lo que significaba que probablemente enfrentaría incluso más tiempo en prisión y recibiría una baja deshonrosa. Por ello, Adams se trasladó a China y se casó con una mujer china, continuando su simpatía por el estilo de vida comunista. De hecho, durante la guerra de Vietnam, Adams aparecía con frecuencia en programas de radio comunistas, donde abogaba por que los soldados estadounidenses en Vietnam regresaran a Estados Unidos y lucharan por la igualdad civil. Sin embargo, en 1966, Adams decidió regresar a Estados Unidos porque el comunismo no podía proporcionarle lo que más deseaba en este mundo, su madre. El gobierno de Estados Unidos lo citó poco después de su regreso, pero logró evitar la prisión. En cambio, abrió un restaurante chino en Memphis,
La mayoría de los soldados encarcelados que se alinearon con el comunismo eventualmente regresaron a casa. Tal vez el soldado que tuvo más éxito fue el empresario Morris Wills, quien regresó a Estados Unidos en 1965 y terminó en la Universidad de Harvard. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ti. Si te sorprendieron estos secretos sobre la Guerra de Corea, te aseguro que hay más historias ocultas de la Guerra Fría que te dejarán sin aliento. Haz clic aquí para seguir explorando y no olvides suscribirte para descubrir más hechos desconocidos de la historia. Nos vemos en el próximo.